decirle, porque hay promesas que Dios ha plasmado en su palabra para la familia. Aleluya. Hay promesas que Dios ha plasmado en la escritura, y yo creo, hermano, que la familia es uno de los pilares más importantes de la sociedad y de la iglesia. Vuelvo a decirlo, que cuando hay iglesias fuertes, hay una iglesia. Cuando hay familias fuertes, debe de haber una iglesia fuerte. Aleluya. Porque la familia se levanta como un pilar, como un testimonio. La familia es la que sostiene muchas de las veces, hermano, el testimonio de la iglesia. Así que me encanta, porque cuando hay creyentes, hermano, que temen a Dios, hay creyentes que aman a Dios, sabemos que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Así que las escrituras nos hablan de las bendiciones que Dios ha prometido, aleluya, para aquellos que temen su nombre y que viven conforme a lo que Dios ha trazado para ellos. Así que eso es importante, entender lo que cuando caminamos bajo el propósito de Dios, las promesas de Dios nos siguen. Ay, Dios mío, déjeme repetir eso otra vez, que cuando nosotros caminamos bajo el propósito de Dios, las promesas de Dios nos siguen. Aleluya. Así que entendemos que cuando nosotros estamos bajo su voluntad y bajo su propósito, esas promesas de Dios en la vida nuestra se van cumpliendo una a una. ¿Cuánto pueden adorar a Dios en esta noche y darle la gloria al Rey y decirle: gracias por tus promesas, gracias por tu palabra, gracias por lo que has trazado para mi vida, gracias por lo que has hecho por mi familia? Aleluya. Así que me encanta, hermano, porque hoy quiero hablarle de esas promesas. Hoy quiero hablarle de esas promesas de Dios que aplican a la familia y cómo nosotros podemos vivir bajo esa bendición de Dios. Así que para sentar bases, la primer característica para nosotros tener la bendición de Dios es el temor a Dios, porque el temor es el fundamento de la familia. Está conmigo en esta noche. El temor a Dios en nuestros corazones, hermano, es el fundamento principal para que nuestra familia pueda recibir la bendición de lo alto. Cuando hay temor, hermano, hay un apartarse en santidad. Cuando hay temor, hay una adoración genuina y verdadera. Yo no sé si alguien puede adorar a Dios, hermano, en esta hora, aleluya, y decir que mi corazón es verdadero, mi alabanza es verdadera, porque hay temor en el corazón. ¿Está conmigo? Así que el fundamento principal para que una familia pueda ser bendecida es el temor a Dios. Y la Biblia nos habla mucho acerca de eso, del temor a Dios. Y el Salmo 128:1 nos dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Aleluya, porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría, nos dice Proverbio. Así que cuando nosotros tememos el nombre del Señor, cuando nosotros, hermano, instruimos a nuestros hijos en el temor de Dios, hermano, esa familia va a caminar en la bendición. Esa familia va a caminar en la prosperidad. Esa familia va a caminar bajo la promesa de Dios. Yo no sé si alguien lo cree conmigo, o alguien que pueda levantar su mano y gritar conmigo: mi familia caminará bajo la promesa del Señor. Aleluya. Así que déjeme continuar con estas bases, sentando, hermano, para poder entrar al mensaje. Entonces yo entiendo que cuando el temor de Dios, hermano, se centra en nuestras familias, por eso es que el Salmo 127 dice que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Así que a mí me impresiona y me impacta cómo Dios bendice a aquella familia que teme el nombre del Señor.
está aquí, que centra a Dios, hermano, que entrona a Dios en el hogar, en la casa. Aleluya. Los hermanos testificaban aquí y decían que solamente caminando por el sendero de la verdad, que solamente permitiéndole a Cristo entronarse en la casa, pudieron ver la bendición, la restauración, hermano, del matrimonio, de los corazones, de la vida. Solamente la presencia de Dios. Ay, alguien está aquí, hermano. Solamente la presencia de Dios puede restaurar lo imposible. Solamente la presencia de Dios. Ay, Señor, aleluya. Solamente su presencia. Solamente la presencia de Dios puede restaurar el matrimonio más roto. Hay alguien está aquí, hermano. Solamente la presencia de Dios puede sanar las heridas del corazón de una mujer. No, hermano, está aquí. Solamente la presencia de Dios puede restaurar al hombre, hermano, que tal vez estuvo cautivo en los vicios, en el alcoholismo, en la droga. Solamente la presencia de Dios es la que puede hacer la obra en la vida del ser humano. Solamente la presencia de Dios puede penetrar a lo más profundo del corazón y cambiar el corazón más perverso, cambiar los pensamientos, hermano, más pervertidos. Solamente la presencia de Dios es el que lo hace. Por eso es que a Él le damos la gloria. Por eso es que a Él decimos: por tu misericordia estamos de pie, por tu misericordia estamos juntos, por tu misericordia estamos unidos. Es por tu misericordia. Está aquí, aleluya. Así que a mí me impresiona la manera en cómo Dios se revela al ser humano. Déjeme ir para acá, pastor, ¿me permite? Ay, me impresiona cómo Dios se revela a la vida del ser humano. Porque Dios está interesado en tener trato con nosotros. Dios está interesado en tener trato con su humanidad, con su creación, ¿cierto? Así que cuando Dios se revela a los hombres, cuando Dios se revela a Abraham, que es el padre de la fe, hermano, que es un hombre que cavó para sus generaciones. Yo no sé si usted está aquí. Un hombre que marcó, hermano, la diferencia, que abrió brecha, hermano, donde no la había. Usted está aquí, hermano. Aleluya. Porque qué bendición los que nacen en un hogar cristiano. Eso es una bendición, nacer en un hogar cristiano. Pero qué de aquellos que venimos, hermano, de una religión donde las ideas y donde la doctrina es totalmente diferente a lo que la palabra de Dios establece. Que de aquellos, hermanos, que venimos de instruidos en otra cosa que no es el evangelio de Cristo. Aleluya. Se nos hace más difícil. Nosotros tenemos que romper, hermano. Tenemos que cavar. Tenemos que abrir brecha, que abrir camino para que nuestras generaciones, hermano, no traigan la maldición generacional. Para que nuestras generaciones, hermano, puedan andar por el sendero de la verdad. Para que nuestros hijos puedan conocer a Dios. Para que nuestros nietos, nuestra descendencia pueda caminar en el temor a Jehová. Tenemos que cavar, abrir brecha donde no la hay. Porque cargamos tal vez con maldiciones generacionales. A veces, hermanos, los padres fueron alcohólicos y el hijo es alcohólico. A veces, hermano, la familia antecesora, hermano, caminó por un sendero de brujería, de hechicería. Y el creyente, hermano, que se convierte al Señor, que viene de ese background, como decimos, que viene, hermano, de aquella familia antecesora, hermano, tiene que cavar, tiene que romper con eso, tiene que abrir brecha, tiene, hermano, que cavar hondo para que aquella familia no se pierda, para que los suyos no anden por ese sendero.
Y es tan impresionante porque Abraham, hermano, no venía de un contexto donde se caminaba en el temor de Dios. Usted sabe la historia de Abraham, ¿verdad que sí? Él dice que su padre Taré, hermano, era el que hacía los ídolos, los terafines. En su casa, hermano, se hacían, la familia entera se dedicaba a ese negocio. Y se imagina usted, la familia entera se dedicaba a vender terafines. Y la Biblia me dice, hermano, que en ese contexto de la vida de Abraham, Dios se le revela a Abraham y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela al lugar donde yo te voy a llevar, donde yo te voy a mostrar. Sal, aleluya, de tu entorno para que yo te lleve al lugar de bendición, al lugar de la promesa, al lugar de la prosperidad. Sal de tu entorno. Ay, Dios mío, aleluya. Y déjeme decirle algo, hermano. Muchas de las veces Dios obra de maneras distintas, ¿cierto? A veces Dios escoge eslabones o escoge personas para salvar a toda la familia, ¿cierto? Aún aquellos que eran brujos, aún aquellos que eran hechiceros, aún aquellos, hermanos, que practicaban otras cosas. Dios escoge eslabones para salvar a toda la familia. Pero algunas otras, Dios nos saca del entorno familiar. No sé si hay algún caso de esos por aquí, hermano. Aleluya, pero yo soy un testimonio vivo. Aleluya, donde puedo decirle que Dios me arranca, hermano, de ese entorno familiar que producía, hermano, destrucción en la vida de todos. Me saca de ahí, hermano, y me trae a otro lugar para que en este lugar, yo pueda, hermano, servirle, yo pueda adorarle, yo pueda testificar de su poder, de sus grandezas. Yo pueda instruir a los míos en el camino del Señor. Aleluya. Pero Dios trabaja de maneras distintas. A veces no lo entendemos. Y a veces nosotros queremos estar con la familia, hermano, que es impía. Se lo voy a hacer claro y sincero. Con una familia que no quiere nada con Dios. Y nosotros no queremos salir de ahí. Aleluya. A veces, yo no sé por qué Dios me está llevando por ahí, pastor, pero a veces las suegras queremos que los hijos estén 24/7 ahí con nosotros. No, mi hermano, déjeme abrirle mi corazón porque Dios trató conmigo. Sí, de verdad se lo digo sinceramente. Dios trató conmigo porque yo quería que mis hijos cada 8 días estuvieran en la casa comiendo con la mamá. Y yo ahí mis bebés, los 3 hermanos, oiga, y ya el mayor tiene 30. Y usted lo quiere seguir viendo como bebés. Pero aleluya, Dios me hizo entender que les diera su espacio, que ellos necesitan, hermano, también vivir su vida. Ellos no pueden estar todo el tiempo en la casa de nosotros. Y no estoy diciendo que los hijos no visiten a la mamá, que los hijos no bendigan a los padres. Yo no estoy hablando de eso. A lo que yo estoy hablando es que la familia, hermano, nuestra ahora es ese matrimonio, es esos hijos que están dentro de la casa. Ellos son nuestra prioridad. Ellos son por los cuales nosotros debemos de velar día con día. Aleluya. Porque muchas de las veces, hermano, ay Dios mío, muchas de las veces hay contiendas por esas cosas. Y ahorita vamos a llegar allá, pero déjeme continuar con la historia de Abraham. Porque Abraham tuvo que abrir camino para que sus generaciones, hermano, no fueran idólatras. Dios se le revela a Abraham y me encanta porque la Biblia dice que Dios reconocía a Abraham como su amigo. Era tanta la fe de Abraham, era tanta la obediencia radical. Oiga bien, hermano, una obediencia radical que tuvo para con Dios, que Dios lo pudo identificar como su amigo. Porque es fácil que todos digamos que somos amigos de Dios. Cualquiera puede decir yo soy amigo de Dios. Pero que Dios diga de nosotros, este es mi amigo, esa es otra cosa, esa es otra historia. ¿Me entiende? Entonces me encanta eso porque Abraham, con su obediencia radical para con Dios, Dios le llamó su amigo.
Y le dijo, no puedo ocultarle las cosas a Abraham, mi amigo. No puedo ocultar lo que voy a hacer. Se lo tengo que revelar a Abraham, mi amigo. Ay, Dios mío. Porque cuando le dijo, sal de tu tierra y sal de tu parentela al lugar que yo te voy a mostrar. La Biblia dice que Abraham salió, hermano, sin saber a dónde iba. Pero él caminó en fe. Él caminó en obediencia. Él caminó, hermano, mirando lo invisible. Ay. Él caminó, hermano, porque quería quebrantar aquella maldición que acarreaba a su familia. Está aquí. Él quería romper con esa maldición. Yo no sé, hermano, aleluya, pero los que venimos de familias así, yo no quiero ver a mis hijos, hermano, de donde yo vengo. Yo no quiero ver a mis hijos, hermano, en la cárcel. Yo no quiero ver a mis hijos en drogas, en alcohol. Yo no deseo eso para la vida de mis hijos. Entonces, tengo que romper con eso de donde yo vengo. Tengo que abrir. ¿Cómo lo voy a romper, hermano? Abriendo brecha. Ay, Dios mío, yo no sé si puede hacer usted simbólicamente esto conmigo. Agarrando una pala y cavando hondo. Ay, porque ahí no hay camino. Y el camino lo tenemos que abrir tú y yo. Ay, Dios mío. El camino, hermano, para que sea un sendero diferente por el cual nosotros venimos, tenemos que cavar, tenemos que esforzarnos, tenemos que pararnos a la brecha, tenemos que creerle a Dios. Ay, Dios, alguien puede adorar a Dios, alguien puede exaltar el nombre del Señor. Aleluya. Entonces me encanta eso, porque Abraham, hermano, sale entendiendo él que del contexto donde él venía no era bueno. Y dijo, el Dios de verdad se me ha revelado y le voy a obedecer. Y fue en pos de lo que Dios le dijo y le habló. Él marcando, hermano, un camino para las generaciones futuras. Marcando un camino para sus hijos, para sus próximas generaciones. Entonces me impresiona porque dice que la Biblia, hermano, que cuando Abraham hace eso, él está abriendo de alguna manera un camino para que todas las familias de la tierra, no solamente la de él. Ay, Dios mío, porque mire qué impresionante es eso. Cuando tu familia es bendecida, no solamente tu familia. No, Dios mío. Cuando tu familia está en el temor de Dios y camina bajo el temor de Dios, no solamente tu familia será bendecida, los que te rodean, los que te conocen, los que trabajan contigo, ellos dirán, yo quiero tener una familia como la tuya. E impactarás a tus alrededores, familias, hermano, enteras por el testimonio de la tuya. Está aquí. Está aquí. Así que Abraham, hermano, nos traza el camino, no solamente para su familia, sino para todas las familias de la tierra. Y es impresionante porque ese temor, esa fe, esa obediencia radical para con Dios se la hereda a sus hijos. Porque eso es otra pregunta que nosotros nos deberíamos de hacer como padres. ¿Qué legado le estoy dejando a mis hijos? ¿Qué legado le estoy dejando a los míos? Porque sí, ciertamente Dios ha prometido bendecirnos y hay muchas promesas de Dios para la familia, pero ¿qué legado yo les estoy dejando a ellos? ¿Qué camino estoy caminando? Ay, Dios mío, ¿qué ejemplo le estoy dando? ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? ¿Qué ejemplo, hermano, yo les estoy mostrando a ellos? Porque me impresiona porque hay una historia que se cuenta y dice que el león le dijo al leoncillo y le dijo, fíjate por dónde caminas. Y le dijo, fíjate por dónde andas porque el camino es malo. Y el leoncillo, que era el hijo del león, le dice, no, papá, tú fíjate por dónde andas porque yo estoy siguiendo tus pisadas. ¿Está aquí, hermano? Aleluya, pues puede dárselo a Dios fuerte y decir, Señor, ayúdame a que mis pies, a que mis pasos anden con cuidado por tu sendero, por tu verdad. Aleluya, porque detrás de mí vienen otros. Está aquí. Así que Abraham, hermano,
entendió eso y heredó a su hijo Isaac, porque es de Isaac que le quiero hablar, porque heredó a su hijo Isaac, hermano, esas bendiciones de tener temor a Dios, de tener una obediencia radical, de ser un hombre que tuviera ese principio de caminar por el sendero de Dios. Y me impresiona esa historia porque Isaac, hermano, mire, Abraham cometió muchos errores también, como todos nosotros, ¿verdad? Pero Isaac, usted observa la vida de Isaac, y yo por más que trato de buscarle algo, hermano, no le hallo. O la Biblia no lo narra, ¿verdad? Pero no le hallo. Porque él desde pequeño, hermano, fue instruido en la verdad. Fue instruido por un camino diferente. Fue instruido en el temor de Dios. Y yo me doy cuenta de eso desde que el padre Abraham, Dios le dice: sacrifícame a Isaac, tu hijo, tu único, al que tú amas. Ay, Dios mío, y Abraham tenía más hijos, tenía Ismael, pero dice: sacrifícame al que tú amas, al que está entronado en tu corazón, a ese sacrifícame. Y la historia dice, hermano, que agarró a Abraham a Isaac y agarró a los siervos, agarró la leña, agarró el fuego y se fue para sacrificar. Y dice la historia, hermano, que para eso nosotros nos damos cuenta que Isaac estaba ya consciente de las cosas. No era un niño pequeño que no sabe para dónde va. Él ya tenía conciencia de las cosas. Y me impresiona porque la historia dice que Abraham le dice a los siervos: espérennos aquí, que nosotros vamos a adorar y regresamos. Vamos al sacrificio, vamos al monte y regresamos. Entonces, hermano, mire, agarra el niño, agarra la leña y agarra el fuego, y van de camino hacia el monte Moriah a dar el sacrificio a Jehová. Pero dice la historia, hermano, que Isaac le pregunta al padre: oye padre, aquí llevamos la leña, aquí llevamos el fuego, pero ¿dónde está el corderito para sacrificar? Ahí yo me doy cuenta que Isaac tiene la conciencia, hermano, de la cosa, y está preguntando: ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? ¿Dónde está aquel animal que será útil para el holocausto a Jehová? Aleluya. Y el padre sabio le contesta y le dice: no te preocupes, porque Jehová Jireh, Jehová proveerá el cordero para el holocausto. Ay, Dios mío, aleluya. Pero la historia a mí me enseña, hermano, que cuando Abraham llega al monte de Moriah, agarró a Isaac. Y mire, por eso es que le digo que Isaac aprendió obediencia. E Isaac, hermano, en alguna manera pensó y dijo: yo no veo al cordero, yo no lo estoy mirando. Y vio ahí el altar para sacrificar, hermano. Y entonces yo me imagino, hermano, que Abraham, no sé, la Biblia no lo dice, si le amarró las manos, los pies, si lo vendó los ojos. La Biblia no especifica nada de eso. Pero Isaac estuvo dispuesto a ser subido a esa mesa del holocausto, del sacrificio. Ay, Dios mío, yo no sé si usted está entendiendo eso, hermano, como familia en lo espiritual. Aleluya, porque cuando tú le enseñas a tu hijo temor, cuando tú le enseñas a los tuyos obediencia, cuando tú le enseñas a los tuyos que la prioridad es Dios, oiga, aleluya, tú estarás dispuesto a dejarlo todo, a soltarlo todo. Ay, aún, hermano, a entregar tus propios planes, entregárselos a Dios y decir: hoy no caminaré bajo mi propósito, sino bajo el tuyo. Está aquí. Entonces la Biblia me enseña, hermano, que Isaac desde pequeño sabía que el padre Abraham le había trazado un camino diferente, un camino con propósito, un camino de bendición y de promesas. Así que me llama la atención porque desde ahí nosotros podemos ver que Isaac, hermano, fue instruido en la verdad. Está instruido en la verdad. Entonces dice la historia que pues el padre Abraham muere, Isaac crece, y me llama la atención porque en la tierra de Canaán, dice la historia que leímos en ese capítulo de Génesis, que llegó la hambruna
a la ciudad de Canaán. Llegó la hambruna al lugar donde él estaba. Pero le dijo Dios a Isaac: no bajes a Egipto. ¿Usted se acuerda que en algún momento dado Abraham, hermano, llegó la hambruna y Abraham descendió a Egipto? Abraham huyó a Egipto porque pensó que allí no habría provisión. Pero en este caso Dios le dice a Isaac: no te vayas de la tierra, no te vayas del propósito, no te vayas de donde yo te planté, porque ahí yo te puse. Y aunque haya sequía, oye hermano, cuando la bendición de Dios está contigo, aunque haya sequía, ay Dios mío, aunque haya crisis, aunque haya lo que haya en ese lugar, si Dios prometió estar con nosotros, Él estará con nosotros en medio de la crisis, en medio de la escasez. Porque a veces, hermano, pensamos que cuando pasamos por crisis o por procesos, pensamos que Dios no está. Bueno, aunque hay una diferencia, hermano, cuando el desierto llega enviado por Dios y cuando nosotros nos metemos al desierto. Son dos cosas distintas, ¿verdad? Cuando el desierto Dios lo permite en nuestra vida, ahí, hermano, la mano de Dios va a estar. Ahí no importa lo que suceda, la mano poderosa de Dios me ha de sacar de este desierto. Aleluya. Pero cuando nosotros nos metemos al desierto por las malas decisiones, vamos a parar al desierto. Y ahí sí la misericordia de Dios, hermano. Ahí sí clamamos por misericordia y Dios se mueve a misericordia, hermano, nos sacará del desierto. Aleluya. Pero esta situación pasó en ese tiempo en que Isaac estaba en la tierra prometida. Entonces dice la Biblia que llegó la hambruna, llegó el hambre. Y le dijo Dios a Isaac: sabes que tú no desciendas a Egipto. No vayas para allá. Quédate aquí en la tierra de Gerar. Aquí en la tierra donde Abimelech está. Aunque tú estés como extranjero ahí, pero yo te voy a bendecir. Y la Biblia dice, hermano, que Isaac en ese año de sequía, en ese año de hambruna, aleluya, comenzó a sembrar. Ay no, hermano, yo no sé si usted entiende eso. Pero en ese año de sequía, en ese año, hermano, donde todos estaban entendidos de que para qué van a sembrar, para qué van a esforzarse, van a perder la semilla. Pero Isaac dijo: si Dios conmigo, aunque haya sequía, yo siembro. Si Dios conmigo, aunque haya lo que haga, yo avanzo. Ay, si Dios conmigo, ay, 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 yo actúo, yo acciono. Eso es un accionar en fe. Pero a veces, hermano, llega la crisis y llega el problema y nos paraliza. Porque ahí lo perdemos todo, perdemos la fe, perdemos la confianza y perdemos hasta la acción. Porque ya no accionamos, ya no queremos accionar. Pero Isaac, ay Dios mío, accionó en fe. Y dice que ese año sembró Isaac. Y en ese año, mientras otros agricultores, mientras otros ganaderos estaban desanimados, desalentados, estaban por allá, hermanos, sin esperanza, estaban por allá acomodados, dice que ese año Isaac comenzó a sembrar, salió al campo. Yo me imagino que muchos le decían: ¿tú qué te pasa? Si aquí hay sequía, ¿cómo va a haber prosperidad para la semilla? Ay no, aleluya. ¿Cómo va a haber bendición para lo que estás sembrando si hay sequía, si hay crisis? Ay Señor. Pero Isaac accionó. El diablo viene y te dice: mira, ¿para qué tanto ora por ese muchacho si es un rebelde? No, 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 no. A las esposas les dirá que no vienen sus esposos a las iglesias. Les dirá: ¿para qué tanto ora por ese hombre? Nunca se va a convertir. No, no, no. Usted conoce el testimonio mío, hermano, el testimonio nuestro. Y muchos nos decían: no, ese hermano nunca cambiará. Ese varón, porque el pastor, que hoy es mi esposo, ¿verdad?, me llevaba a la iglesia, me dejaba en la puerta y él se iba.
Y el hermano presidente de caballeros siempre salía ¿cómo se dice? A intercederlo, ¿verdad? Y le decía, ¿por qué no se queda, hermano? ¿Por qué no se queda al culto? Y el hermano que nos evangelizó, el hermano que lo persiguió a él para que él llegara a los caminos del Señor, decía entre su mente, ¿verdad? El enemigo poniendo pensamiento, decía, ese muchacho nunca se va a convertir. Porque él llegaba con su pelo largo, con sus aretes, ¿verdad? Y decía, no, ese no tiene ni para cuándo. Ese no se convierte ni. Ay. Pero cuando tú le crees a Dios, oye hermano, ay, camina en fe. Créele a Dios. No crea lo que el enemigo habla, el enemigo dice. Ay, hay muchas voces extrañas hablando alrededor nuestro que nos dice, ¿para qué siembra? ¿Para qué le hablas a ese hijo, a ese esposo, a esa esposa? ¿Para qué le predicas de Cristo? ¿Para qué oras por ellos? Nunca va a haber cambio en ellos. Pero el hombre de fe, diga conmigo, siembra. Ay. El hombre de fe, hermano, aunque esté en el desierto, dice, yo voy a orar por esa esposa, yo voy a orar por ese esposo, yo voy a orar por esos hijos. Ellos van a venir a los pies de Cristo. El Señor los alcanzará. Yo creo en sus promesas. Su promesa dice, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Oye hermano, está hablando de todos los tuyos, toda tu casa. Y yo creo eso. Yo creo esas promesas. Así que por lo tanto Isaac en el desierto, en la sequía, en la crisis, salió a sembrar. Nadie sembró porque dijo hay sequía. Ninguno de los agricultores sembraron porque dijo se va a echar a perder la semilla. Ay, Dios mío, aleluya. Pero diga conmigo, todo lo que se invierte en Dios, todo lo que se hace en Dios, no es pérdida, es ganancia. Aleluya, hay bendiciones, hay prosperidad, aleluya, hay promesas de Dios para la familia. Entonces me impresiona porque dice que ese año, oiga, hermano, ese año Isaac, hermano, cosechó. No me entendió. Ese año de sequía, ese año donde no había agua, ese año donde había hambruna, dice que Isaac cosechó al 100%. Ay, yo no sé si alguien puede gritar conmigo, cosecharé al 100%, cosecharé, veré la promesa de Dios cumplirse en la vida mía y en la vida de los míos. Lo veré. Entonces, dice la historia, y déjame correr. Dice la historia que entonces Isaac cosechó en ese año al 100% y se hizo muy poderoso. Y eso a veces en mi cabeza se hacían 1000 pedazos cuando yo leí esa parte donde Dios le dijo a Abraham, haré de ti un hombre grande y te bendeciré y serás bendito. Y aquel que te maldijere será maldecido y el que te bendijere será bendecido. Pero me enfoco en esa parte donde dice que haré de ti un hombre grande. Y yo decía, si tú, Señor, quieres que nosotros todo el tiempo seamos humildes y nos humillemos ante ti, ¿cómo es que dice ahí tu palabra que harías de Abraham un hombre grande? Porque Dios no tiene problema con hacer de nuestro nombre grande. Dios no tiene problema con hacernos poderosos. No, esa promesa no la está creyendo usted, hermano. Esa promesa no la está creyendo usted. Pero a Abraham le dijeron, haré de ti un hombre grande. Ay, un hombre con bendición. Un hombre que será recordado como aquel que abrió brecha, como aquel que abrió camino. Ay, que tus nietos te recuerden y digan, el abuelo era un predicador, era un ministro del Señor. El abuelo, hermano, me predicaba de Cristo. Ay, un hombre grande. Pero acá yo entiendo que no es el hombre por sí mismo haciéndose grande.
Es que es Dios. Ay, no, no. Es que es Dios haciéndolo grande. Es que es Dios haciéndolo poderoso. Es que es Dios derramando su bendición sobre él. Y en ese año Isaac cosechó al 100 por 1 y Dios lo hizo muy poderoso. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Pero diga conmigo, cuando está la bendición de Dios sobre una persona, sobre una familia, sobre nuestra iglesia, se levanta, hermano, el enemigo. Y dice la Biblia, el Señor lo reprenda, hermano. Dice la Biblia que Isaac, hermano, había sembrado, cosechado y había sido muy bendecido en ese año. Y dice que se levantaron los filisteos. Ay, ay, ay. Se levantó la envidia contra ellos. Ay, se levantó la envidia contra Isaac y su familia. Y dijeron, este se ha hecho muy poderoso. Ay, Señor. Porque cuando la bendición está sobre tu vida, no sobre tu familia, se levanta el enemigo. Se levanta el enemigo y quiere destruir tu familia. Quiere destruir los tuyos. Quiere destruir tu ministerio, tu llamado. Pero me llama la atención porque dice la Biblia que Abimelech le dijo a Isaac: mira, aquí ya te hiciste tú muy poderoso en la tierra en la que estamos y ya no cabemos. Le dijo, así es de que vete allá al desierto de Gerar, vete allá a las llanuras, allá en el desierto. Y dice la Biblia que lo envió a esa zona del desierto, pensando Abimelech que ahí iba a irse a la quiebra, a la destrucción. Ay, Dios mío, pero diga conmigo que cuando yo camino, ay, Señor, cuando yo avanzo, ay, 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 la bendición va conmigo. Aunque vaya al desierto, aunque pase por la tormenta, aunque se levante el diablo mismo, la bendición de Dios va conmigo. El respaldo de Dios me lleva, me encamina. Y Isaac fue al desierto. Agarró su ganado, hermano. Agarró sus ovejas, agarró todo lo que tenía su familia y se fue, hermano, al desierto. Ay, Señor. Pero allá en el desierto, el enemigo dijo, acabé con él, lo voy a terminar. Hasta ahí llegó, porque está en el desierto. Ahí se le va a acabar la fe, ahí se va a acabar todo. Ahí se le van a morir las ovejas, ahí los hijos se van a apartar. Ay, ay, ay. Pero llegó al desierto. Y dice la Biblia, hermano, que Isaac comenzó a abrir. Usted leyó la escritura ahí conmigo. Comenzó a abrir los pozos que Abraham, su padre, oiga, ay, 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 que el legado del padre, que el legado de Abraham había dejado para su descendencia. Pero dice que los filisteos, cuando Abraham había abierto esos pozos, los filisteos los taparon, los cegaron. El enemigo, hermano, tapó la bendición y dijo, ya no más será bendecido. Ay, ay, ay. Pero diga conmigo, el que trae legado, el que trae promesa, el que sabe cómo cavar, hermano, camino donde no lo hay, el que sabe cómo meter la pala y el pico para abrir camino donde no lo hay. Aleluya. Dice la historia que Abraham cavó el primer pozo e Isaac lo volvió a abrir. Y ahí en el desierto abrió el primer pozo Isaac, que se llamó Esek, que significa esfuerzo. Pero ese pozo provocó, diga conmigo, contienda. Está aquí, hermano. Provocó contienda. Entonces la bendición produce envidia en aquellos que ven a esa persona, a esa familia con la bendición. Produce envidia, produce algo, hermano, aleluya. Y quiere el diablo destruir esa familia. Por la, diga conmigo, contienda. No, déjeme entrar ahí, hermano. Porque cuando no puede destruir la familia por fuera. No, espérame. Déjeme, hermano. Déjeme que Dios me guíe en las palabras que voy a hablar. Aleluya. Cuando el adversario no puede destruir la familia por fuera, la quiere destruir desde adentro. ¿Y cómo la quiere destruir? Por la contienda.
La Biblia dice que en esa ocasión que Isaac abrió ese pozo llamado Esek, que significa contienda o representa contienda, porque significa esfuerzo, pero representa contienda porque los pastores de Gerar contendieron contra Isaac por ese pozo. Y le dijeron, no, este pozo es de nosotros porque este es territorio de nosotros. Acuérdese que Isaac estaba en el territorio de los filisteos. Gerar es del territorio de los filisteos y ahí habitaba Isaac. Pero Dios le dijo, no te muevas de ahí que yo te voy a bendecir. Aleluya. Llegó la contienda, hermano. Ay, ay, ay. Y cuando el adversario no puede destruir tu familia por fuera, se levanta de adentro. Y empieza la contienda. Ay, pastora, no hable de eso. Ay, pastora, no hable de esas cosas. Que los cristianos no tenemos contienda. Sí tenemos contienda. Hermanos, vamos a ser claros. En medio de la congregación, en medio de nuestras familias, hermanos, apartadas para Dios, también hay contienda. También el diablo infiltra la contienda. No. Usted quiere hablar conmigo, hermano. Aleluya. Pero entonces, depende de usted y depende de mí si nos quedamos en la contienda. Porque Isaac abrió ese pozo y le produjo contienda. Yo no sé, hermano. A veces usará la esposa. No. Ay. O a veces usará el esposo. Que me fueron ahora. O a veces usará a los hijos. ¿Dónde están los hijos acá, hermano? Pero la levanta de adentro de la casa. Porque no ha podido por fuera. Les envió sequía, les envió hambruna, les envió, hermano, tormenta, les envió de todo. Y no pudo destruir esa familia así unida. Y dijo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a levantar contienda. ¿De dónde va a salir la contienda? Va a salir de la esposa la contienda. Va a salir del esposo la contienda. Va a salir de los hijos la contienda. ¿Por qué tanta iglesia? ¿Por qué tanto asistir a ese templo? ¿Por qué tanta vigilia? ¿Por qué tanto Dios? Hay que disfrutar la vida, ¿no? Hermano, Dios es prioridad. Y cuando tú eres feliz en Dios, oye, aleluya, cuando tú vives para Dios, hermano, la felicidad llegará a tu familia. Cuando tú le entregas todo a Dios, tu familia entonces caminará por el propósito de Dios y será una familia feliz. Pero a veces buscamos la felicidad por fuera. No, hermano. Hay personas que dicen, no, en el mundo éramos más felices. Tu rostro brillaba más. ¿Por qué? Porque andábamos en los bailes y andábamos trasnochados y la pasábamos bien y ahora nos hemos vuelto amargados. Yo no sé, hermano. Nos hemos vuelto amargados. Hoy salen de la iglesia, en lugar de salir bendecidos, salen peleando. No. Aquí no pasa, pastor, pasa allá en Champagne. Allá, ¿qué sucede? El hermano se ríe, hermano. Usted es el costal. Ay, Señor. ¿Sí o no, hermano? En lugar de salir bendecidos y agradecidos con Dios por la familia que tenemos, a veces salimos peleando. Es que el pastor se tardó, es que los hermanos, es que los músicos, hermano, y va la contienda. Y el diablo, diga conmigo, feliz. Señor lo reprenda. Pero la contienda va de adentro. Pero está en usted y está en mí. Si nos quedamos en la contienda, hay que ser sabios y salir de... Ay, Dios mío, hay que ser sabio y salir de la contienda. Aleluya. Y decir que el diablo no se va a salir con la suya. El diablo no nos va a separar. El diablo no nos va a apartar. El diablo no va a causar divisiones entre mi casa. El diablo no va a causar contienda entre los míos. Aleluya. Hay matrimonios ya durmiendo en cuartos separados.
No, espéreme, Dante. Mire, hermano. Mire, hermano. Yo veo algunos rostros serios, pastor. Ya no la vuelvo a invitar a ella. Dios mío. Mire, había una parejita que decía, nosotros dormimos separados. ¿Cómo es que era esta palabra que usaban ellos? Decía, nosotros dormimos en cuartos separados por higiene. Ay, Señor. Padre del cielo. Yo no entiendo esa parte, hermano. Yo no entiendo eso de la higiene. Me dan ganas de preguntarle, ¿y cómo es eso? ¿Cómo es eso de la higiene, hermano? Porque, ¿qué importa, hermano? Ahí se acuesta en el cuarto. Y si hay contienda, vamos a arreglar. Porque la Biblia dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ay, Dios mío. Y si hay pleito, ay, a veces está dando vuelta por todos lados porque no quiere irse a acostar. Porque hay contienda. Ay, no, Dios mío. A veces no quiere irse a recostar a la cama la esposa porque el esposo está ahí. Y hay contienda. Y hermano, hace un peregrinar de 1 hora. Se lava los dientes, se pone la pijama y voltea a ver si se durmió. No, todavía no. Y sigue ahí la esposa. Oiga, hermano, yo no sé de dónde eso sucedió. Aleluya. Pero tiene que llegar a la cama. Y antes de pegar los ojos para dormir, tiene que arreglar la contienda. Porque si Cristo viene, hermano, en esa noche, lo agarró en la contienda. Y ninguno ni otro se va. Ay, Dios mío. Así que aquí vamos a arreglar la cosa. Ay, aquí vamos a arreglar lo que anda chueco. Aquí vamos a solucionar el problema. Aquí nadie se duerme hasta que la cosa se arregle. Aquí nadie se sale del cuarto. Ay, hermano, yo no sé si usted se lleva eso conmigo, hermano, y decir, agarro la llave, cierro la puerta y de aquí nadie sale. Sí, porque hay esposos que se enojan, hermano, y agarran la cobija, la almohada y se van a la sala. Con tal de no hablar con la esposa. Ay, Dios mío. O haga como esos de las redes sociales que le hacen el lunch después de que pelearon toda la noche. Por la mañana le hace el lunch. Y el esposo pues sorprendido, pensé que estabas enojada, no ibas a hacer lunch. Y dijo, eso no tiene nada que ver. Yo tengo que cumplir con mi responsabilidad de hacerte un lunch. Porque tú te vas a trabajar aunque estés enojado conmigo. Tú vas a cumplir con tu responsabilidad, yo cumplo con la mía. Ten tu lunch. El hombre lo agarra y se da la vuelta, pero al rato seguimos peleando. Eso no tiene nada que ver. Al rato seguimos aquí con la contienda. No, mi hermano. Aleluya. No se sale del cuarto. Nadie aquí se duerme hasta que solucionemos la contienda. Ay. Salgamos de ese estado, hermano, que el diablo no quiere tener. Peleando entre matrimonios. Peleando padres con hijos. Salgamos de esa contienda para que la bendición de Jehová descienda sobre mi casa. No voy a ver las promesas de Dios cumplirse si no me salgo de la contienda. Ahí está, ay Dios mío, ahí está la accionar en fe. Porque digo, yo tengo fe y yo amo a Dios y todo, pero en estos momentos de crisis, hermano, se nos olvidó todo. No, vamos a caminar en fe, vamos a solucionar la cosa y vamos a salir de ese pozo de la contienda. Aleluya. Así que dice la Biblia, hermano, que Isaac contendieron con él por ese pozo y dijo, yo no voy a pelear por eso, yo me voy a abrir otro pozo. Y se fue al siguiente pozo. Ay. Y entonces, hermano, ese pozo tenía por nombre Rehobot. Y ese pozo representa la oposición. Porque el diablo dijo, no pude destruirlos en la contienda. Se volvieron más unidos ellos. Ay, no, hermano. Del pleito que les levanté, salieron más unidos ellos.
Ellos ya no hay nada que los derribe, nada que los aparte, nada que los haga contender. Ellos van unidos, caminando en el propósito. Ay, Dios mío. Pero llegaron al obstáculo. Llegaron al obstáculo. Y ahí dice la Biblia que también las personas, los filisteos de la tierra de Gerar, dice que levantaron otra vez riña contra Isaac. Y me impacta porque cuando ellos levantan esa riña, ese obstáculo, porque cuando tú eres una familia bendecida por Dios, se va a levantar los obstáculos. Va a haber situaciones, hermano, que se salen de nuestro alcance y de nuestro control para querer destruir nuestra familia. Pero en nosotros está si nosotros nos limitamos por el obstáculo o si nosotros decimos yo avanzo por encima del... Ay, yo avanzo por encima del obstáculo, avanzo por encima de la oposición, avanzo más allá porque sé que hay algo más grande para mí, aleluya, porque sé que Dios tiene promesas para mi familia, para mi casa, así que no me quedaré en ese obstáculo detenido. Avanzaré al propósito de... Alguien está conmigo, que le dé un aplauso a Dios, hermano, aleluya. Y entonces, déjeme ir terminando, hermano. Aleluya. Después del pozo de Rehobot, dice que este pozo era un pozo, hermano, como ya lo dije, del obstáculo. Pero la actitud de Isaac en el primer pozo, hermano, no se quedó en la contienda, salió de ella. No se quedó en la riña, salió de ella. También se apartó de este pozo Rehobot, que representaba el obstáculo. Él salió de eso y llegó a otro lugar, a abrir otro pozo. Porque diga conmigo, la bendición de Dios está con los hijos de Dios. La bendición de Dios está con los que le temen. Y llegó a otro pozo a abrirlo, que se llamaba Sidna. Y este pozo de Sidna, hermano, fue un pozo de la bendición, donde ya Dios derramó bendición sobre la vida de Isaac. Y cuando vieron aquellos enemigos filisteos que Isaac era bendecido por Dios, y no importaba el desierto, no importaba la tormenta, no importaba el obstáculo, no importaba la contienda, Dios bendecía a Isaac por la actitud de Isaac. Entonces la Biblia me dice a mí que cuando los filisteos miran eso, viene Abimelech, hermano, con Isaac, y le dice: yo sé que la bendición de Dios está contigo. La Biblia nos dice que cuando nosotros tememos el nombre del Señor, aún a nuestros enemigos nos hace estar en paz con ellos. Aún a los enemigos los hace estar en paz con aquel que teme a Dios. Aquel hombre rey de los filisteos reconoció que sobre la vida de Isaac y sobre la vida de los suyos, de su familia, había bendición de lo alto, bendición de Jehová. Y viene con él y le dice: quiero que hagamos un pacto. Un pacto de si vivimos en la tierra, ni tú me hagas daño a mí, ni yo te haga daño a ti. Diga conmigo, los hace estar en paz, porque la Biblia dice que seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Yo no puedo estar en contienda ni aún con el jefe del trabajo. No puedo estar en contienda ni aún con aquellos familiares externos. No puedo estar en contienda, hermano, con nadie y decir que tengo la bendición de Dios. No puedo estar en contienda en mi casa y decir que tengo la prosperidad de Jehová. ¿Está aquí, hermano? Déselo a Dios fuerte entonces. Gloria al Señor. Y viene otro pozo que se llama el pozo del juramento. Y este pozo se llamaba Seba. Y en ese pozo del juramento, hermano, la Biblia dice que aunque Isaac habitó como forastero en esa tierra, le dijo a Abimelech: yo estaré en paz contigo y tú estarás en paz conmigo. Porque Dios había prometido
estar con Isaac y bendecir la vida de Isaac y la familia de Isaac. Así que entonces entendemos, hermanos, como conclusión para terminar, que nosotros somos hijos de Dios, y porque somos hijos de Dios, seremos bendecidos por Dios mientras nosotros caminemos bajo sus mandamientos y sus estatutos. Y no importa que llegue el desierto, la escasez, la hambruna y la tormenta. Si Dios prometió bendecirnos, Él nos va a bendecir. Si Él prometió estar con nosotros, Él va a estar con nosotros. Aleluya. Él derramará esas promesas sobre nuestras vidas, pero hay un accionar de parte nuestra. A veces tenemos que agarrar la pala y comenzar a cavar pozos donde fueron cegados. Comenzar a levantar, hermano, un altar al Señor. Aleluya. Donde el diablo ha querido apagar la alabanza, apagar la adoración. Los hermanos aquí decían que ellos llevan años con esa bonita costumbre de celebrar culto en el hogar. Y eso es algo que hasta estas fechas muchas familias han perdido. Celebrar un culto en el hogar, entre la familia, entre los que están ahí en la casa. Levantar un altar de adoración. A mí me impacta porque Abraham, cuando salió de su tierra y de su parentela e iba por el camino hacia la tierra prometida, dice que donde él llegaba, levantaba un altar. Donde él se parqueaba, donde Dios le decía, ahí estaciónate por un momento, ahí él levantaba un altar, ahí levantaba adoración a Dios. Aleluya. Aunque haya sequía, hermano, adora a Jehová. Aunque haya tribulación, levanta altar a Dios y adora a Dios con tu familia. Él traerá la paz, Él traerá el consuelo, Él traerá la armonía en el hogar, porque lo hemos entronado a Él como prioridad. Así que déjame decirte lo que dice el Salmo 128, hermano, que es la bendición para la familia. Y dice el Salmo 128, y déjeme leerlo aquí. Salmo 128, el 1, ¿verdad? Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. El verso 2 dice, comerás del trabajo de tus manos y serás bienaventurado y te irá bien. La mujer será como planta de olivo que lleva fruto a tu mesa, y tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Y la promesa del Señor en el verso 4 dice, he aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Aleluya. Porque cuando nosotros ponemos a Dios como prioridad, la familia es lo más valioso que nosotros podemos poseer después de Dios. ¿Está conmigo? Dele un aplauso a Dios entonces. Entonces las promesas de Dios no solo son para nosotros, no son solo individuales, sino que son familiares, para nuestras familias. Así que si buscamos a Dios, tememos su nombre y andamos en sus caminos, podemos estar seguros que nuestras familias serán bendecidas abundantemente con todas las promesas que su palabra nos lo dice. Aleluya. Así que este Salmo 128, hermano, abrácelo para usted, hágalo suyo y diga, esa bendición es para mí, para mi familia. Dele un aplauso a Dios y vamos a estar de pie. No sé si los músicos quieren entonar un último canto de adoración, pero antes de hacer el llamado a las familias, yo quiero hacer un llamado individual. Y este llamado que yo quiero hacer en esta noche, hermano, es para los amigos, para aquellos que se han apartado también de Dios, hermano, y que quisieran reconciliarse con el Señor en esta noche y entregarle nuevamente su corazón al Señor y decir, Señor, he padecido mucho, he sufrido mucho, tal vez por las malas decisiones que he tenido, pero este es el día que ha hecho Dios para ti. Este es el día en que Jehová te dice, ven y estemos a cuentas. Si tus pecados fueron
rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Esta es la noche que Dios te dice: ven y reconcíliate conmigo. Ven y acéptame como tu único y suficiente Salvador. ¿Habrá alguien, hermano, en esta noche que quisiera aceptar a Cristo? Los sugieres me ayudan si hay algún amigo ahí que quisiera aceptar a Cristo antes de hacer el llamado para las familias. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien que se quisiera reconciliar? Vamos, hermano, Dios quiere restaurar tu casa, pero quiere comenzar contigo. Dios quiere restaurar los tuyos, pero quiere comenzar contigo. Dios quiere restaurarte a ti. Ven, pasa. Si te has apartado de Dios, si te has alejado, si has caminado conforme tus propios pensamientos, Dios te dice: ven. Ahí viene un valiente. Ay, Dios mío, gracias, Jehová. Dele un aplauso a Dios por este varón valiente. Eso es, vamos. ¿Habrá alguien más, hermano? ¿Habrá alguien más que quisiera llevarse a Cristo en esta noche? Oh, aleluya. Y poder experimentar la restauración de Dios para el corazón del hombre. ¿Habrá alguien? Acá el varón que le están haciendo el llamado. ¿Ya aceptó a Cristo usted? ¿A usted que le hablaron? ¿Aceptó a Cristo? El joven de la camisa negra. ¿Aceptaste a Cristo, mijo? Sí. Eso es. ¿Habrá alguien más, hermano? ¿Habrá alguien más que quisiera llevarse a Cristo? Eso es. La iglesia adorando, la iglesia intercediendo. Eso es. Eso es, eso es, eso es. Yo soy Jehová que te sostengo de tu mano derecha y te digo: